Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Por las vibrantes calles de la ciudad, donde las luces de neón brillan como estrellas artificiales en un cielo contaminado, Leo camina, invisible y expuesto a la vez, como una sombra que huye de la luz. Los coches pasan a toda velocidad, con los faros destrozados, los motores rugiendo en el cálido viento de la tarde. El ruido incesante de la ciudad lo atormenta, pero solo lo acompaña en su soledad. Camina solo, con un abrigo demasiado grande que le oculta los hombros y gafas de sol sobre la nariz, incluso dentro de los edificios. Es un hábito que ha adquirido. Las gafas se han convertido en su escudo, su protección contra un mundo que lo ha juzgado, que lo ha destruido. Ocultan su mirada, le impiden traicionarse. A través de ellas, se siente anónimo, invisible. Pero en esta ciudad donde todos parecen perseguir algo, Leo se da cuenta de que está lejos de ser tan invisible como cree. Sus gestos son demasiado medidos, su andar demasiado deliberado para pasar desapercibido. Camina sin un objetivo aparente, pero sabiendo en todo momento a dónde va. Y, sin embargo, en cada esquina, una sensación pesada y opresiva lo persigue, como un eco del pasado que intenta borrar. Las luces de neón que parpadean sobre él, en tonos brillantes y fríos, le recuerdan la gloria pasada de su nombre, Léon Fontaine, un nombre que antaño era sinónimo de respeto, riqueza y poder. Un nombre cuyo simple rumor en los salones de lujo bastaba para hacer que todos se inclinaran. Su padre, Charles Fontaine, un hombre implacable en el mundo de los negocios, había construido un imperio jugando con los más grandes. Pero tras esta fachada de éxito, se había infiltrado lentamente la sombra del fraude y las prácticas dudosas. Cuando estalló el asunto y su padre fue acusado de fraude masivo y evasión fiscal, la caída fue tan vertiginosa como inevitable. Leo, el heredero aparente, se vio repentinamente envuelto en el peso de los escándalos. Periodistas, investigadores, todos querían verlo caer. En un acto de desesperación, se desvaneció. Leo abandonó su vida dorada, huyendo del tumulto, dejando atrás sus posesiones, su familia y sus sueños de grandeza. Adoptó una nueva identidad, integrándose entre la multitud. Ya no quería ser ese joven heredero, ese rostro del escándalo. Optó por convertirse en un simple mensajero, un hombre sin nombre ni pasado. Pero cada día que pasaba vagando por las calles de la ciudad, llevando paquetes para otros, era una confrontación constante con su propio abismo interior. Se había alejado del negocio, pero el negocio no había dejado de perseguirlo. Fue en ese estado mental, en ese momento intermedio entre el hombre que había sido y el hombre en el que se había convertido, que una tarde se encontró ante una escena que jamás habría anticipado. Cruzando un callejón oscuro, camino a hacer una entrega importante, vio una figura femenina abordada por dos hombres. Su postura amenazante y los gestos agresivos que hacían al rodearla pusieron a Leo en alerta. Al principio, se quedó paralizado por el miedo y la vacilación. Sabía que si se involucraba en ese asunto, se arriesgaba a llamar la atención. Era lo último que quería. Sin embargo, algo bullía en su interior. Quizás ese sentimiento de rebeldía que no había sentido en años, o quizás solo el deseo de reparar una parte de sí mismo que había dejado atrás. La joven, aunque atrapada en una situación aparentemente desesperada, no se rindió. Parecía tranquila, casi serena. Levantó la vista hacia sus atacantes y, con un movimiento rápido, esquivó el agarre de uno de los hombres antes de agarrar una barra de hierro que yacía en el suelo. En un instante, asestó un golpe preciso, alcanzando al agresor que parecía más amenazador. El otro dudó, primero mirándola conmocionado, luego dándose la vuelta para huir. La escena se desarrolló en cuestión de segundos, pero para Leo, todo pareció suspendido en el tiempo. Observó a la mujer, asombrado e impresionado por su calma y rapidez mental. Había visto peleas en círculos de élite, asuntos donde las cosas se resuelven con millones o privilegios. Pero nunca había visto una fuerza tan serena. La joven se giró entonces y sus miradas se cruzaron. Los ojos de Leo estaban velados, pero sintió un extraño reconocimiento, un latido familiar en su corazón. Fue un momento que pareció surgir de la nada, un momento de humanidad compartida en un mundo a menudo deshumanizado. Pero ella no lo notó, o si lo hizo, fingió ignorarlo. Le dio las gracias con una simple sonrisa, como si esa clase de escena fuera parte de su vida diaria. Leo se sintió extraño,
como si un vínculo invisible se hubiera formado entre ellos en un instante. Pero la mujer no se detuvo, se alejó rápidamente, desapareciendo por la esquina, como una aparición. Leo se quedó allí, paralizado, con un sabor extraño en la boca. No era miedo, ni vergüenza, sino más bien, admiración. Una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. A pesar suyo, empezó a seguirla. No como un espía ni un mirón, sino como alguien que de repente necesitaba comprender. No sabía por qué, pero el deseo de volver a verla, de comprender quién era, de conocerla más profundamente, se convirtió en una obsesión. Sin embargo, cada paso que daba en su dirección le recordaba lo lejos que estaba del hombre que quería ser. Había jurado no volver a rebelarse, no dejar que nadie volviera a entrar en el laberinto de su vida. Pero ella estaba allí, y no podía ignorarla. Él continuó siguiéndola discretamente, en silencio, sin saber aún lo que esto significaría para él. Al día siguiente, Leo se encuentra, por pura casualidad o quizás por algún extraño destino que no puede explicar, entregando un paquete en una cafetería que ya conoce. Es un lugar sencillo pero acogedor, donde el aroma del café recién molido se mezcla con las dulces melodías que flotan en el aire. Va allí con frecuencia, sin admitirlo, con la esperanza de ver la silueta de Isabelle. Pero ese día, es como si la casualidad hubiera decidido reencontrarlos. Ella está allí, sentada junto a la ventana, con el rostro iluminado por la suave luz de la tarde. Un libro yace ante ella, una obra que hojea en silenciosa concentración. Leo se detiene un instante en la puerta, observando sus rasgos finamente delineados. La mirada de Isabelle está fija en las palabras como si intentara extraerle un secreto oculto. No se atreve a acercarse de inmediato, con el corazón latiendo con fuerza. El recuerdo de su primer encuentro resurge, esa extraña sensación de haber visto en ella algo que creía perdido para siempre, esperanza, libertad y tal vez incluso un poco de sí mismo. Su mirada se posa en ella y, por un instante, olvida que es simplemente un mensajero. Olvida su pasado y la pesada identidad que carga sobre sus hombros. Todo lo que ve, allí, frente a él, es a Isabelle. La joven que lo salvó, que le permitió ver en ella una especie de luz que creía haber desaparecido. Pero la máscara, el papel que interpreta tan bien, sigue ahí. Respira hondo, con la respiración entrecortada por la intensidad del momento. Se ajusta el abrigo, se endereza y camina hacia ella, como si tuviera toda la certeza del mundo, pero en realidad, está a punto de dudar de sí mismo. Cuando se acerca a la mesa, le entrega el paquete sin decir palabra. Se le corta la voz y simplemente lo deja, asegurándose de no molestarla. Es una interacción banal, como tantas otras, pero se siente como un momento suspendido, como si todo en el mundo se apagara a su alrededor. Isabelle levanta la vista y le agradece, su sonrisa brillando como una luz en la oscuridad. Esa sonrisa derrite la máscara que ha llevado durante tanto tiempo, la máscara de un hombre que oculta su dolor, sus arrepentimientos y su pasado. Leo se siente vulnerable de repente. Quiere escabullirse rápidamente, huir de esta emoción que no pidió, pero no puede dejar de mirarla. La sonrisa de Isabelle está grabada en su memoria y, por primera vez en años, siente la calidez de la verdadera conexión humana. Como una llamada silenciosa, un hilo invisible que los conecta. Entonces, sin decir una palabra más, se retira, pero ya sabe que volverá. En los días siguientes, Leo busca excusas para volver al café. Con cada entrega, busca motivos para ir, no solo por trabajo, sino también para volver a verla, aunque sea por unos instantes. Toma un café, hojea el periódico o simplemente se sienta en silencio, esperando, sin saber muy bien por qué, volver a verla. Los momentos se convierten en hábitos. Isabelle suele estar allí, absorta en su libro o inmersa en un cuaderno de bocetos, dibujando imágenes de este mundo que parece ser suyo. A medida que pasan los días, empieza a comprenderla mejor. Isabelle no es una clienta más. Es una artista, una pintora cuyos lienzos están imbuidos de una profunda verdad, a veces dolorosa, a veces llena de luz. Con cada mirada furtiva que echa a sus bocetos, percibe una profundidad en sus creaciones que parece reflejar una comprensión del mundo que nunca había imaginado. Isabelle pinta almas, momentos suspendidos, emociones plasmadas en el lienzo. Esto no es simplemente arte, es una exploración de la verdad humana, de la belleza en el dolor, del coraje en la fragilidad. Se entera de que ella vive sola, en un pequeño apartamento a pocas cuadras del café.
Su mundo parece simple, casi minimalista, comparado con el que él dejó atrás. Un mundo donde el arte y la soledad parecen predominar sobre los bienes materiales, donde la búsqueda de la verdad a través de la pintura ocupa todo el espacio. Hay algo puro, casi inocente, en su forma de ver las cosas. Leo, quien ha vivido en un mundo de falsas apariencias, cálculos y poderes manipulados, se siente atraído por esta simplicidad. Se mantiene discreto, observando a Isabelle sin dejarle sospechar quién es en realidad. Aprende de sus hábitos, de su ritmo diario. Cada encuentro es una oportunidad para conocerla un poco mejor, aunque cada vez se aleje, cargando con el peso del secreto que lleva dentro. Sabe que el hombre que le presenta cada día es solo una ilusión, una máscara que debe mantener para protegerla, o quizás para protegerse a sí mismo. Un día, tras varias semanas de encuentros casuales, Isabelle lo invita a una visita privada. Leo, aunque reacio y aterrorizado por ser descubierto, finalmente acepta. La idea de entrar en ese espacio donde el arte y la verdad se encuentran a la vez lo aterroriza y lo atrae. Es una decisión arriesgada, un paso hacia un mundo del que siempre se ha mantenido alejado. Pero en ese preciso instante, sabe que ya no puede huir. La galería es un lugar donde las emociones flotan en el aire, plasmadas en los lienzos que cuelgan de las paredes. Se pierde en las obras de Isabelle, conmovido por su belleza cruda y conmovedora. Cada cuadro parece una ventana al alma humana, un espejo de sus propios tormentos. A través de los retratos, ve los rostros de los hombres y mujeres que han cruzado su vida, rostros marcados por el dolor, la esperanza y la redención. Isabelle habla de sus obras con pasión, sus palabras llenas de convicción. No busca reconocimiento, busca compartir una verdad, ofrecer una perspectiva que trascienda la superficie de las cosas. Leo se conmueve con sus palabras. Se siente cada vez más atraído, no solo por su belleza, sino también por su visión del mundo, su capacidad de ver más allá de la superficialidad. Pero a medida que su relación se desarrolla, la verdad de su pasado empieza a pesarle. La máscara que usa a diario se siente cada vez más asfixiante. Necesita decirle la verdad, confesárselo todo, pero el miedo al rechazo, el miedo a perderlo todo de nuevo, le impide actuar. Entonces, una noche particularmente tranquila, cuando estaban solos, Leo, con la mirada fija en ella, finalmente tomó la decisión que más lo aterrorizaba. Sabía que ese momento había llegado, que ya no podía esconderse tras sus mentiras. Se acercó a Isabelle, con las manos ligeramente temblorosas, y con voz vacilante pero decidida, le dijo: «Isabelle, es hora de que sepas quién soy realmente». Ella lo mira con una pregunta silenciosa en los ojos. «¿Qué quieres decir?». Leo suspira profundamente, su mirada se desvía. Sabe que ya no hay vuelta atrás. «No soy quien crees. No siempre fui este mensajero. Era algo más. Algo más». Hace una pausa, buscando las palabras. Era un hombre rico. Era hijo de un hombre poderoso, pero lo perdí todo. Isabelle lo observa en silencio, pero su mirada no cambia. Sus ojos, suaves pero profundos, parecen querer penetrar la esencia misma de su alma, sin juzgarlo, sin prisa. Hay tanta serenidad en su silencio, una especie de aceptación silenciosa que calma la tormenta que ruge en su interior. Se siente desnudo, vulnerable bajo su mirada, pero de una manera que nunca antes había experimentado. No es una mirada intrusiva, sino una mirada que invita, que tranquiliza, que lo anima a ir más allá. Leo respira hondo y continúa, con la voz ligeramente quebrada por la creciente emoción: «Huí de mi vida», dice, casi como si confesara. «Pensé que lo único que importaba era el dinero, el poder. Pero me equivoqué. Y ahora me escondo». Lucha por formular sus pensamientos, las palabras le salen como un torrente difícil de contener. Cada sílaba parece arrancarle un poco más de su pasado, de sus errores, de su ego. Isabelle, aún tranquila, no lo interrumpe. Espera, animándolo a llegar hasta el final, sin presión, pero con una atención palpable. Entonces, con voz suave, lo interrumpe. «¿Pero por qué, Leo? ¿Por qué elegiste vivir así, lejos de todo?». Sus palabras están llenas de una curiosidad sincera y acrítica. Parece querer comprender, no juzgar. Leo la mira entonces, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas, y algo en su interior se rompe.
Quizás sea la dulzura de su voz, o su presencia tan absoluta, sin complejos, sin impresionarse. Es como si cada palabra que pronuncia la acercara un poco más a él, pero también a quien es realmente, a esa parte de sí mismo que había rechazado durante tanto tiempo. Porque temo que si supieras quién soy realmente, me rechazarías, susurra con voz temblorosa, casi ahogada por la confesión. Hay una pausa, un largo silencio entre ellos, la tensión casi palpable. Luego continúa, las palabras se le escapan en un suspiro doloroso. Te amo, Isabelle. Y no quiero que me veas de otra manera que quien soy hoy. Cada sílaba parece cargar con años de renuncia y arrepentimiento. Siente el peso de su pasado, pesado, agotador, oprimiendo sus hombros. Pero al mismo tiempo, hay una sensación de liberación, como si esta revelación fuera la clave de su salvación. Isabelle lo mira, con el rostro aún sereno, pero sus ojos brillan con una profunda comprensión. No parece apresurada en responder, tomándose su tiempo para pensar, como si sus palabras no fueran suficientes para resumir lo que siente. Él se pregunta si ha dicho demasiado de una vez, si ella lo juzgará, si lo abandonará como siempre ha temido. Finalmente, tras un largo momento de reflexión, respira hondo y responde, con voz tranquila pero firme, Leo, te has estado escondiendo durante mucho tiempo, pero es hora de aceptar quién eres. No importa lo que hayas sido antes, te amo por quien eres ahora. Sus palabras caen como una lluvia ligera pero intensa, trayendo consigo una serenidad que lo conmueve profundamente. Isabelle no se detiene en su imagen de sí mismo ni en su tumultuoso pasado. Ve más allá de las apariencias, más allá de la persona que era. Ve al hombre en el que se ha convertido, la persona en la que se está convirtiendo. Y lo ama por eso. Leo siente que algo en su interior se desmorona. Había vivido tantos años con esa máscara, con el miedo constante de ser rechazado por quien realmente era. Pero ahora, en palabras de Isabelle, encuentra una paz, una aceptación que nunca había conocido. Se da cuenta de que el verdadero amor no reside en lo que tienes, sino en lo que estás dispuesto a convertirte. Ya no necesita esconderse. Ya no necesita huir. Por fin ha encontrado la fuerza para reconciliarse con su pasado, para transformarlo en algo constructivo. El silencio que sigue a sus palabras es denso, pero ya no es un silencio de duda. Es un silencio de comprensión mutua. Leo la mira intensamente, con los ojos llenos de gratitud y emoción, pero también con una nueva luz, la de la esperanza. Isabelle le ofrece una sonrisa serena, una sonrisa que borra los últimos rastros de su angustia, una sonrisa que le dice que por fin está listo para vivir, para amar, para ser visto como realmente es. Unos meses después, en una ceremonia pequeña e íntima, rodeados de sus amigos cercanos y sus seres queridos, Leo e Isabelle se casan. La ceremonia es sencilla pero significativa, una celebración del amor que ha triunfado sobre las sombras del pasado. Leo ya no es aquel mensajero, aquel hombre destrozado por su pasado. Es un hombre renovado, un hombre que ha encontrado la redención no en la riqueza ni el poder, sino en la autoaceptación y la aceptación de los demás. Mira a Isabelle, y en sus ojos ve todo aquello de lo que había intentado huir durante tantos años. Pero ya no tiene miedo. Ya no necesita huir, porque ahora sabe que el amor, como la verdadera riqueza, no reside en lo que uno posee, sino en lo que uno da, en cómo uno elige entregarse a otro. Y así, de la mano, comienzan su nueva vida, cada uno llevando al otro a través de las cenizas del pasado, demostrando que el amor puede surgir del dolor, que puede transformar todo lo que toca en algo bello y puro.